Muy buenos días con todos. Les habla Alex, periodista de Telemedicina Perú. Hoy día tenemos a la doctora Angulo Rosa, que es cirugía plástica, y hoy tocaremos el tema de rinoplastía. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir sobre la rinoplastía? Sabemos que esto es una cirugía el cual brinda un cambio estético y funcional, pero ¿nos podría decir si existe una edad mínima para la cual la persona pueda realizarse ese tipo de cirugía? Sí, claro, depende mucho, ¿no? Generalmente las rinoplastías se realizan en las jovencitas a partir de los 14, 15 años, que es la edad en la cual ya los huesos propios de la nariz y los cartílagos de la nariz no van a sufrir mayor modificación. En el caso de los varones sí tenemos que esperar un poco más, porque los varones todavía tienen un crecimiento hasta los 17, 18 años. Entonces, son edades en las cuales uno puede realizar la rinoplastia y uno tiene la seguridad de que no es necesario hacer un retoque o hacer una cirugía posterior porque hubo un crecimiento o hubo una alteración en los huesos y cartílagos de la nariz. Y es por esto que nosotros elegimos estas edades, ¿no? Y dígame, ¿existe una posibilidad de riesgo si es que una persona de edad quiera hacerse ese tipo de cirugías? No, en realidad yo lo que opino es que la edad, ¿no?, para una rinoplastia pueden ser desde muy jovencitas, así como me preguntaste de cuándo, hasta las personas que tienen, pues he operado personas que tienen 70, 75 años. Mientras los riesgos que nosotros siempre pedimos, análisis preoperatorios, quirúrgicos, estén dentro del rango de la normalidad, es una cirugía en realidad que no es una cirugía muy larga, es una cirugía que no es sangrante, es una cirugía que en una rinoplastia puede sangrar una gasita, ¿no? No es una cirugía sangrante, si es que no tiene otras cosas, ¿no? Porque estamos hablando de rinoplastías estéticas, más no estamos hablando ya de la parte funcional en la cual uno ya tiene que manejar estructuras un poco más internas, llámese el septum, la parte posterior, que es una parte un poquito más sangrante, ¿no? O llámese nosotros también tenemos estructuras en las cuales podemos hacer que sangre la cirugía. Entonces, mientras no tocamos esas estructuras y solamente sea estético, o sea, mejorar el perfil, mejorar la punta de la nariz, mejorar las alas de la nariz, entonces no hay un riesgo mayor. Es una cirugía que aproximadamente estamos hablando de 2 horas y media, hasta 3 horas puede ser la cirugía si es que es una cirugía que conlleva muchos injertos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han tenido un accidente y la nariz está completamente desviada hacia un lado, ¿no? Es una nariz un poco más trabajosa que una nariz que solamente quiere disminuir un poco la jiba nasal. Y doctora, díganos, ¿qué recomienda o cuál es la preparación que una persona debe realizar antes de realizarse este tipo de cirugías? Ok, bueno, la preparación que yo le doy a mis pacientes previa es siempre, aparte de que esté sano, no puede entrar a una cirugía en la cual tenga o esté resfriado o tenga algún problema de salud. Aparte de eso, tiene que ser una persona también que tenga conocimiento que hay ciertas cosas que pueden alterarnos la coagulación. Por ejemplo, hay pacientes que toman aspirina, y cuando uno hace la historia clínica, a veces no le dice a su cirujano, estoy tomando aspirina. Y durante la cirugía puede sangrar. Yo te he dicho que normalmente sangra una gasita. Entonces, si sangra más, no es un sangrado muy intenso, muy profuso, pero sí no nos deja trabajar adecuadamente. ¿Por qué? Porque mientras uno va disminuyendo ciertas estructuras, digamos, estoy disminuyendo la jiba nasal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El paciente sangra y no deja avanzar la cirugía. Entonces son ciertas cosas que siempre el paciente tiene que avisarle a su cirujano. Quizás cosas pequeñas para él, pero muy importante para la cirugía. Los medicamentos que toma, tanto sean medicamentos como vitaminas, porque hay ciertas vitaminas que también alteran la coagulación. Por ejemplo, la vitamina E. Muchos pacientes no saben que la vitamina E altera la coagulación. Entonces son cosas que durante la entrevista con el cirujano tienen que avisar al médico.
Entonces, cuando uno realiza este tipo de cirugías, uno suspende esos medicamentos una semana antes, ¿no? Otra cosa más, y que también es importante, es que a veces los pacientes dicen, sí, me voy a operar, me voy de parranda con mis amigos un día antes. Van, fuman, toman, entonces durante la cirugía también existe problemas. ¿Por qué? Porque el licor, el cigarro son cosas que irritan las fosas nasales y alteran también un poquito la coagulación, el licor, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, debemos evitar previo a una cirugía. Es muy importante eso. Y después de la cirugía se sabe que existe algunas pequeñas secuelas, por decir, donde el paciente se siente malestares durante post cirugía, ¿no? ¿Nos podría decir cuáles son algunas de esas para que las personas estén informadas y no piensen que es algo malo, ¿no?, sobre la cirugía? Claro, después de la cirugía, los pacientes, uno que no sienten tanto dolor, pero sí sienten un poquito de molestia. ¿Por qué? Porque salen con unos tapones nasales, es decir, que tienen que respirar por la boca. Entonces, el paciente a veces siente malestar. ¿Por qué? Porque los labios se secan, siente que le duele un poquito la garganta, por el hecho de haber respirado durante una noche por la boca, nada más. Pero ya retirados los tapones no hay molestias. Otra cosa más es también que por más que no haya sangrado, por más que es una cirugía, digamos que haya sido corta y que no haya tenido ningún problema, siempre va a haber un edema, que es normal, ¿no? Una inflamación de las zonas de alrededor de la nariz. Entonces, este edema es normal durante las primeras 72 horas. Pasado ese tiempo, también igualito, tiene que bajar, todo tiene que bajar. Y finalmente el sangrado en realidad es mínimo, es una gasita que se puede mojar y más de eso tampoco no es una operación muy sangrante. Entonces, son cosas que que debe de tener conocimiento el paciente, ¿no? Otra cosa importante también es que a veces los pacientes, como están en reposo, empiezan las primeras horas, ¿no? Empiezan a trabajar mucho en la computadora o están mucho con el celular o la televisión. Esto hace el brillo de las pantallas, hace que se inflame un poco más los ojos. Entonces, evitar eso, ¿no? Evitar no estar todo el día en la pantalla o no estar todo el día en la computadora las primeras horas. Después de eso, después de las primeras 72 horas, ya puede estar, ya sea todo el día en la computadora, pantallas, celulares, en fin, ¿no? Ok, doctora, entonces, como ya saben, todas personas que deseen realizarse ese tipo de cirugías, como es la rinoplastia, tienen que seguir todas esas recomendaciones que nos acaban de explicar la doctora. Y bueno, doctora, eso sería todo. Agradezco que haya aceptado la invitación y podernos informarnos un poco, ¿no?, sobre lo que es esa cirugía y que no es algo, por decir, riesgoso, sino es seguro y que existe sus ciertas complicaciones, pero que relativamente son leves. Ok, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.